Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdón por este delay. Sin más preámbulo, bienvenidos todos, bienvenidos. Estamos con el doctor Francisco Moreno. Él es el infectólogo, el jefe de infectología del Hospital ABC. Él básicamente es el doctor que más confiamos toda la República Mexicana. Por lo menos 100 millones de personas se ha hecho notar en esta pandemia todos los comentarios, todos los, realmente la guía que nos has podido dar en esta pandemia, doctor. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema, doctor. Realmente hay una nueva variante que está azotando a diferentes países y quisiera que platicáramos un poquito de esta y ver si podemos diferenciar entre cepa, mutación, variante. La gente está con muchas dudas sobre eso y les prometo a todas, si da tiempo, porque ya le quité 20 minutos al doctor viendo esto, que nos contesten esas preguntas. Gracias, Francisco. Al contrario, un gusto estar contigo. Y pues sí, esta nueva variante llamada Omicron, pues es la más diferente que hay de la original. Es decir, conforme ha ido evolucionando la pandemia, el virus ha tenido cambios en su estructura. Cuando esos cambios son importantes, se le da el nombre de una variante. En total, había 4 variantes de preocupación hasta que llegó Omicron, alfa, beta, gamma y delta. Llegó Omicron, que apareció en Sudáfrica. Y lo que tiene Omicron, a diferencia de las otras, es que es más transmisible. Parece que esto se debe a que puede interactuar en 2 receptores, no solamente en el receptor en donde originalmente interactuaba la variante original, sino también en un receptor que se encuentra en una de las células de la vía respiratoria alta. Es como si yo te dijera que un virus que tenía una puerta de entrada ahora tiene 2. Entonces es más fácil que entre a la célula y por lo tanto se vuelve más contagioso. Y si al ser el más diferente de todos los que había habido, pues escapa, mientras más diferente es el virus, más puede escapar a la inmunidad que tú habías desarrollado por enfermedad previa o incluso por vacunas. Entonces estamos viendo un aumento muy grande en el mundo. Incluso hemos llegado ya a tener días de más de 2 millones de casos nuevos al día, porque la gente se puede reinfectar y se puede contagiar aún estando vacunada. Todo eso pues sería la mala noticia. La buena noticia es que parece ser una variante que, a pesar de que se escapa de esto, el antecedente de tener inmunidad o tener vacuna, puede ser que sea una variante mucho menos agresiva. Además, los receptores son de la vía aérea alta, entonces parece ser que las manifestaciones están siendo más de la vía respiratoria alta. Sí. Esto es lo que sabemos ahorita. Cuadro clínico ha sido un poquito diferente. La gente se queja mucho de una congestión nasal muy fuerte, de un dolor de garganta muy intenso, como si tuvieran vidrios en la garganta, a diferencia de Delta, por ejemplo, que daba muchísimo dolor de cabeza, ¿no? La gente decía, tengo el peor dolor de cabeza del mundo, y ahorita ni pierden el olfato, ni pierden el gusto, y sí tienen mucha congestión nasal. Entonces, como que el virus ha ido cambiando, y pues sí hay una gran cantidad de casos nuevos, ¿no? La diferencia en lo que se habla anteriormente de la gravedad de los casos, de hecho, sí es mucho más leve, ¿no? O sea, realmente no ha generado tantos casos letales, pero mi problema, o en mi mente pienso, pues no importa tanto la gravedad como tal de los pacientes, sino la saturación de los hospitales. Y si se saturan los hospitales, entonces ya no vamos a poder atender a esos pacientes que realmente lo necesitan. Sí, evidentemente lo que dices es un punto muy importante que tiene que entender la gente. Por ejemplo, si dijéramos que una variante es 10 veces menos infecciosa que la anterior o menos grave, ¿no? Y tiene 100 enfermos y 10 necesitan hospital. En cambio, ahora de 100 enfermos, 1 necesita hospital. El problema es que en lugar de infectarse 100, se infectan 100,000. Y entonces, aunque sean más leve, por el número total de casos vas a necesitar más hospitalizaciones. Eso es un punto. Y el otro punto que estamos viendo y que ya estamos empezando a vivir en México es que al ser tan contagiosa también afecta a los trabajadores de la salud.
Así como se cancelaron muchísimos vuelos en Estados Unidos el fin de año porque la tripulación no había pilotos, etcétera, así estamos empezando a ver que en hospitales de repente enferman pues médicos, enfermeras, todos, y eso también hace que la capacidad de atención disminuya. Este está siendo un Claro. problema muy importante. Y con respecto a la transmisión, no solamente la transmisión, sino el nivel de partículas, el nivel de carga viral de los, bueno, el nivel de la carga viral de los pacientes influye realmente en el pronóstico de cada paciente, o sea cual sea la carga viral de cada paciente, va a ser lo mismo, doctor. Esa es una muy buena pregunta, y aquí lo que parece ser es que la transmisibilidad la contagiosidad de esta variante está más relacionada con la capacidad de entrar en dos puertas y no nada más en una. No es tanto que la carga viral sea mucho mayor. Tú puedes tener una carga viral alta, pero el virus ser bastante noble, y puedes tener una carga baja, pero el virus ser muy agresivo. Aquí parece ser que, a pesar de que puede haber cargas virales que varían, el virus sigue siendo un virus menos agresivo. Y vuelvo a retomar el punto. Puede ser que sea esto no porque el virus en sí se haya vuelto menos agresivo, sino porque ya tienes más historia de inmunidad y de vacunas que te pueden ayudar. La situación que estábamos por determinar es si realmente es eso, y eso va a ser comparando a la gente que no se quiso vacunar con la gente que sí está vacunado para ver la evolución que van a tener. Hay que recordar... Perdón. No te preocupes, hay que recordar que el problema que tenemos con COVID es que tienes casos y las hospitalizaciones las ves hasta 7 u 8 días después. Entonces muchas veces dices, es que no parece ser tan agresiva, y 8 días después ves que sí aumenta la hospitalización. Aquí lo que sabemos de Dinamarca, Noruega, Gran Bretaña es que no ha pasado eso. Esperemos que esto tampoco pase en México, porque ahorita estamos teniendo el punto de aumento de casos. Ok, doctor. Y entonces, el Omicron es leve, y también la pregunta es, y todo el mundo ahora estamos con esta duda, ¿dura menos? Porque ahora la CDC nos puso un problema, ¿no? Lo disminuyó a 5, pero 8, pero 10. Entonces, pero estamos como muy dudosos todos cuánto tiempo hay que quedarnos en aislamiento. Mira, yo te diría que para el público que nos está oyendo tienen que tomar en cuenta dos cosas. La población en Estados Unidos no es igual que la de México. ¿Por qué? Porque las vacunas que se han utilizado allá no son las mismas que acá. La población vacunada, que incluye a muchos niños y jóvenes, allá no está vacunada aquí. Y la prevalencia de la variante Delta, todavía en México no sabemos qué tan alta es comparada con Omicron. Entonces, los estudios que tomó la CDC para determinar que se disminuyera el aislamiento fueron en base a situaciones que a lo mejor no estamos compartiendo con ellos. Esto es muy importante de entender. Además, la decisión de la CDC fue una decisión más basada en que aparentemente es más benigna la enfermedad y que necesitas no perder la cuestión del trabajador, sobre todo, por ejemplo, de trabajadores de la salud. Porque si vas a mandar aislamientos prolongados a todos los trabajadores de la salud, pues entonces vas a tener colapsos hospitalarios. Lo que se ha tratado es de personas que no tienen síntomas, después de 3 días, hacerse una prueba, y si están negativos, pueden regresar a trabajar. Pero la realidad es que todavía esa situación es difícil aplicarla a México porque no tenemos las mismas condiciones. Entonces, yo recomendaría que, sobre todo si vas a convivir con alguien vulnerable, por lo menos cumplas tus 10 días de aislamiento. Ok, doctor. Y otra pregunta importante será, se habla mucho que pues esta paciente tiene Omicron y la otra tiene, ¿cómo saben los pacientes cuál variante tienen? ¿Hay algo en México que pudiera que define cuál variante tienen? Mira, la realidad es que las pruebas que hacemos normalmente, tanto de PCR como las pruebas de antígeno, no determinan qué variante tienes. Entonces, la situación aquí es, tienen que hacer una prueba que se llama secuenciación, que no se hace en gran cantidad en México, y por eso no sabemos el porcentaje de casos que estamos teniendo de Omicron. Hay algunas plataformas de PCR
que determinan la presencia de diferentes genes. Y cuando detecta PCR positivo, pero el gen S no está presente, puedes asumir que es Omicron. Pero no necesariamente es la prueba de PCR algo que te va a detectar directamente Omicron. Se están desarrollando nuevas pruebas que sean más de acceso común, que te puedan determinar variantes. Pero en este momento, pues no es así. No sabemos realmente el porcentaje de personas que están teniendo Omicron con el porcentaje de personas que están teniendo Delta, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. No puedo yo poner mi video, pero bueno, no es necesario, lo estamos viendo todos a usted, entonces está bien, perdón, todos me están preguntando que por qué yo no aparezco, el chiste de aquí es el doctor Moreno, o sea que no importa. Doctor, entonces ya tenemos, el Omicron ya nos explicó realmente la variante, cuáles son los síntomas de esta nueva variante, nuevamente. El diagnóstico quisiéramos preguntar. El diagnóstico se habla sobre PCRs, obviamente sobre antígenos, y han salido artículos que, por ejemplo, Carol Pérez me ha platicado sobre antígenos de saliva, antígeno, que no solamente los nasofaringeos funcionan, las pruebas nasofaringeas de antígenos. ¿Puedes platicar un poquito para orientar a la población cuál es y cuándo se deben de hacer las pruebas? Sí, este es un punto bien importante porque las pruebas de antígeno están dando una menor sensibilidad al diagnóstico que las variantes anteriores con la variante Omicron. ¿Qué quiere decir esto de sensibilidad? Si suponemos que antes de cada 100 pacientes que tenían COVID con la variante alfa o la beta o la delta, detectabas con antígeno a 70, aquí estás detectando más o menos a 50. Es un número bastante menor de positivos cuando realmente lo que quisieras es que todos los que tienen COVID salieran positivos. Entonces tienes unas falsas negativas de alrededor del 40 hasta 50%. Las de saliva han demostrado que pueden ser de mayor utilidad, pero la cuestión es que no están disponibles en todos lados. O que les hagan pues una muestra faríngea, también es útil. La cuestión es esto es lo que nos debe de llevar es, si tú tienes un cuadro respiratorio, estuviste en contacto con alguien que tiene COVID y tu antígeno sale negativo, no te confíes, no quiere decir que no tienes COVID. Probablemente lo que estás teniendo es una prueba falsamente negativa. Si quieres saber, hazte una PCR. Las PCR siguen manteniendo una alta sensibilidad y bueno, siguen siendo la prueba de elección. El problema de las PCR pues, es que no están disponibles en todos lados y entonces esto otra vez complica pues la posibilidad de tener diagnóstico. Yo les diría a todos ahorita, por la situación que estamos viviendo, si tienes un cuadro gripal, no salgas a trabajar, mantente en casa, por supuesto no convivas con gente que está vulnerable, porque lo que puedes hacer es contagiar, y no todos los que vamos a tener Omicron vamos a tener una buena evolución, habrá quienes no, y como no sabemos quiénes son esos, mejor nos cuidamos nosotros para cuidar a ellos. Claro, claro. Hay que tener responsabilidad para todos, con los nuestros, no solamente con los nuestros y con nuestras familias, sino con las personas que no conocemos, para que esta pandemia algún día acabe. Doctor, entonces, ya que tenemos el diagnóstico, ya platicamos un poquito de la enfermedad, ¿qué hay con las vacunas? ¿Qué podemos platicar? Anteriormente habíamos platicado sobre las vacunas, pero ahora ya tenemos una nueva actualización, ya podemos saber cuáles podemos mezclar y ahora de los boosters. Y hay muchísimas preguntas sobre los niños, entonces pues vamos a ver si da tiempo. Vacunas. Yo creo que lo importante aquí es, da la impresión de que la vacuna originalmente que se diseñó para que fueran 2 dosis, realmente requiere una tercera dosis. Y hay vacunas, y esto no nos debe sorprender, hay vacunas como la vacuna de la hepatitis o la vacuna del papiloma, que no se pone una dosis, luego otra al mes y otra a los 6 meses. Esto está siendo pues, la tendencia en la mayor parte del mundo en donde tienen vacunas. El problema es que no todo el mundo tiene suficientes vacunas para poner 3 dosis y eso pues en lugar de ayudar al tener países que utilizar más dosis, pues ha provocado que haya países en donde no reciban ni siquiera las primeras 2 dosis. Claro. Está claro que 3 dosis es lo óptimo. Segundo, está claro que hay que vacunar a los niños. Los estudios indican que arriba de los 5 años se deben de vacunar. La vacuna está aprobada, la vacuna de Pfizer. Es una tercera parte de la dosis.
Todavía no tenemos las dosis en niños menores de 5 años, aunque con otras vacunas se han vacunado en China y en Chile. La realidad es que los niños y los jóvenes deben de vacunarse porque estamos viendo COVID largo y el COVID largo puede afectar a niños y jóvenes. Entonces, ojalá y pronto se haga abierta la vacunación para niños y jóvenes, que desafortunadamente en nuestro país, en forma poco entendible, no la tenemos disponible, ¿no? Claro. Hay varias preguntas, doctor, sobre si un COVID asintomático o leve puede generar un COVID largo. Fíjate que es algo interesante que hemos visto. Muchos de los COVID largos que vemos en pacientes, sobre todo mujeres jóvenes, son COVIDs que en el cuadro agudo no tuvieron muchas manifestaciones. Incluso se ha visto que el COVID agudo es más grave o más fuerte en el hombre, con mayor riesgo de mortalidad en el hombre, y que en la mujer, por alguna razón, esa no gravedad que tiene el COVID se puede traducir en que pueden tener con mayor frecuencia COVID largo, más las formas de disautonomía, en donde tienen problemas para mantener la presión arterial o tienen taquicardias o se desmayan. Este tipo de manifestaciones las estamos viendo más en mujeres jóvenes, y muchas de ellas que han tenido pues un relativo COVID muy leve. Entonces, no hay que confiarnos en esa situación, y yo creo que por eso es otra de las razones por las que hay que tomar las medidas preventivas, cuidarnos y estar bien vacunados. Exactamente, doctor, exactamente. Entonces, ahora platicando sobre las vacunas, en México, antes de que hablemos sobre la mezcla de las vacunas, doctor, hay una nueva vacuna que autorizaron, Abdala. ¿Qué podríamos? Porque pareciera que eso es un poco el futuro de los que, la que más se va a aplicar, ¿no? Como se aplicó CanSino. Hoy hablaron sobre que iban a poner Moderna para algunos profesores. Pero Abdala, hay muchas preguntas sobre esta vacuna y queríamos ver si nos podría platicar pues la eficacia y si realmente nos va a funcionar. Pues mira, el problema con Abdala es que, al igual que lo que sucede con CanSino, son vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Son vacunas que no tienen un estudio fase 3 consistente, un estudio en donde se publique en una revista pues científica pues nombre, para saber que realmente tiene una eficacia clara. Recientemente CanSino publicó sus resultados fase 3 en un artículo que ha sido sumamente criticado por Lancet, en donde incluso comentan, si uno lee el artículo, triste ver que dicen que la administración de la vacuna es intravenosa, cuando pues no hay ninguna vacuna que se administre en forma intravenosa. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que nos siguen causando pues esa inseguridad de poderte decir, oye, esta vacuna es muy eficaz, póntela, ¿no? Creo que seguimos viendo que las vacunas de RNA, la vacuna de Pfizer y Moderna, son las vacunas pues que tienen mayor potencia. Las vacunas de AstraZeneca ha sido una muy buena vacuna. La vacuna Sputnik no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, aunque en apariencia, por lo que hemos vivido, daría la impresión de que tiene cierta protección. La vacuna de Sinovac pierde en forma rápida la protección. Entonces, en países donde se utilizó, como en Chile, en República Dominicana, en Uruguay, ya se están poniendo terceras dosis prácticamente a los 6 meses de que se pusieron esas dos dosis, y están tratando de combinarlas con una vacuna de RNA. Evidentemente está apareciendo de que hay vacunas que son más potentes que otra, pero autorizar una vacuna que no tiene aprobación por la OMS, que no tiene fase 3, pues resulta un poquito difícil de entender, más aún cuando hay otras vacunas que están por salir, como Novavax, que se estudió en México, que tiene una diferente plataforma que es subunidad proteica. Pues estas son las que deberíamos de estar viendo que están aprobadas. Qué bueno que se va a vacunar el Magisterio con Moderna, es maravilloso, pero pues da la impresión de que lo estamos haciendo ya cuando se nos está cerrando la puerta encima, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué opina de Johnson & Johnson? Johnson & Johnson fue una buena vacuna, pero es muy poco el tiempo, ¿verdad? La vacuna de Johnson & Johnson, incluso en Estados Unidos se ha comentado que
requiere de una segunda dosis, incluso a diferencia de lo que pasa con los esquemas completos, en donde te dicen que la dosis de refuerzo debe de ser 6 meses después de la segunda dosis. Aquí con Johnson & Johnson, el refuerzo te lo puedes poner desde los 2 meses de haberte puesto la vacuna de Johnson & Johnson. Da la impresión que las vacunas de monodosis, y hablo precisamente de CanSino y de Johnson & Johnson, no fueron tan efectivas como se pensaba en un inicio, y de alguna forma, pues lo que estamos es viendo que estas vacunas necesitan tener un refuerzo, más cuando la pandemia continúa, más cuando tenemos nuevas variantes que se van alejando cada vez más de la protección de esas vacunas. Entonces, mientras mejor esté vacunada la población, menos afección vamos a tener por esas variantes. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y esta nueva variante que hay en Francia que está saliendo, ¿qué nos podría decir? ¿Es una variante de preocupación? Pues mira, te comento lo que se sabe, porque no se sabe mucho. Es una variante que se originó en Camerún. Ya se describió desde noviembre y pues aparentemente tiene características similares a Omicron, muy diferente a lo que se había visto con las variantes originales, más resistente a la inmunidad natural, más resistente a la inmunidad por vacuna, pero da la impresión de que no está siendo tan rápida para la infección como es Omicron. Entonces, a lo mejor lo que acaba sucediendo es que, así como apareció, por ejemplo, beta y alfa al mismo tiempo, alfa la superó porque era más transmisible, a pesar de que beta tenía más resistencia a la vacuna de AstraZeneca. A lo mejor lo que sucede aquí es que esta variante que apareció en Francia, pues sí es bastante resistente a las vacunas, pero el hecho de que Omicron esté tan presente en la población va a hacer que esa variante no se desarrolle. Claro. Esta va a ser la situación que vamos a estar viviendo en los próximos meses todavía, la aparición de posibles variantes. Por eso también se necesitan nuevas vacunas que ya tengan la genética para protección de variantes como Delta, Omicron y las que vengan, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Me gustaría pasar, me parece que ya hablamos mucho del tema de las vacunas. Yo sé que todo el mundo tiene preguntas específicas, como si hay algunas personas que se vacunaron hasta con 4 vacunas diferentes. Hay personas que quieren acortar el tiempo del booster, ¿no? Por este miedo. Las personas, específicamente las personas que tuvieron monodosis y que ya llevan más de 8 meses, ¿usted recomienda que se pongan solo un booster o que vuelvan a tener un nuevo esquema de RNA mensajero? Mira, o de AstraZeneca. Lo que estamos viviendo desafortunadamente es que hay una distribución muy poco equitativa de vacunas. Entonces, sí, de nada va a servir si tú tienes 5 vacunas en el brazo, que haya 5 personas que no hayan recibido vacunas, porque ellas se pueden infectar y acabar desarrollando variantes que pueden acabar siendo las que, a pesar de que te hayas puesto tus 5 vacunas, pues por la falta de vacunas en otras personas, se desarrolla una variante a la cual no te funcionen esas 5 vacunas que te pusiste. Yo creo que ahorita hay que ser muy solidarios. Está aprobada la tercera vacuna, la tercera dosis. En la mayor parte del mundo se está poniendo. Creo que es conveniente tener una tercera dosis. Para las personas que recibieron una dosis ahorita de CanSino, por ejemplo, el hecho de que les pongan una segunda de Moderna, creo que es muy bueno porque nos va a aumentar la inmunidad y eso vamos a tener que irlo analizando para ver quién va a requerir un esquema de 3 dosis cuando hayan recibido una vacuna previa como CanSino. Claro. Esto todavía no se puede establecer. Yo lo que les diría es no usen más de 3 vacunas, no se adelanten a las recomendaciones que hay, porque también necesitamos que haya muchos más mexicanos vacunados, entre ellos incluyo a los niños y a los jóvenes. Ok, sí, sí, por favor, esto es bien importante porque entiendo que todos tenemos necesidad y queremos cuidarnos, queremos cuidar a nuestra familia, pero no porque se vacunen 100 veces van a cuidar mejor, van a cuidarse mejor. Entonces, realmente hay estudios científicos, ¿no? Para cada vacuna con sus tiempos. Hay que realmente cumplir con los tiempos establecidos de cada estudio y de cada protocolo internacional. Doctor, una preguntota. Con respecto a los tratamientos,
¿Hay algún tratamiento que realmente sea eficaz, que pronto lo tengamos en México o todavía está lejano? Yo creo que cada vez están más cerca los tratamientos orales, tanto molnupiravir como Paxlovid. Estos ya fueron aprobados en el Reino Unido, en Estados Unidos. Al ser medicamentos también que no tienen patente, pueden ser producidos por laboratorios sin incumplir a la ley, porque tanto Pfizer, Paxlovid, como MSD, molnupiravir, dejaron o permitieron que otros laboratorios puedan producir la fórmula si la logran ellos desarrollar. Y entonces seguramente vamos a tener la posibilidad de tener este tipo de medicamentos en breve disponibles para muchas partes del mundo, lo cual es muy positivo. Y la otra buena noticia de estos medicamentos es que no actúan en la proteína S, que es la proteína que más se ha modificado por las variantes del virus, sino actúan en otros sitios, en una enzima que se llama RNA polimerasa. Entonces, es muy probable que las variantes sean muy bien pues detenidas, muy bien atacadas por estos medicamentos, lo cual pues abre la esperanza de que también sea otra de las razones por las cuales la enfermedad pueda lograrse controlar. Muchas gracias, doctor. Y yo creo que la última pregunta, y después veo si damos una rondita de 5 minutitos de preguntas y respuestas, sería sobre ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar, doctor? ¿Algún día se va a acabar la pandemia? ¿De qué depende de que se acabe la pandemia? Mi esperanza es que esta variante Omicron, de alguna manera, en forma natural, pueda ser menos agresiva, que al contagiar, pues está contagiando prácticamente de una forma totalmente mayor que lo que habían hecho las variantes anteriores, pues logra inmunizar en un tiempo más corto a mayor población y de esa manera tener esa posibilidad de lograr que la gente llegue a tener inmunidad al mismo tiempo en un periodo de meses. ¿Para qué? Para que no quede gente que no esté inmune y que sean las que sigan teniendo esta continua replicación viral. Esta es la esperanza que tenemos muchos de que este virus está tornándose o está volviéndose a ser un virus más respiratorio alto, un virus más catarral, menos agresivo, y que al final del camino pues sea este el inicio de que la pandemia se convierta en un otro virus respiratorio, como hay muchos, que bueno, puede producir gripas esporádicamente, pero que no es tan agresivo. Esa es la esperanza de muchos, yo comparto esa esperanza, y creo que eso, sumado a lo que platicábamos de la enorme cantidad de vacunados, también de la posibilidad de medicamentos orales, logre detener la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Como les prometí a todos los que están viendo, que son bastantes personas, voy a leer las preguntas que más se repiten, ¿no? Son como 200 preguntas. La primera, y yo creo más importante y más cercano, ¿qué nos recomienda hacer con las escuelas y los niños ahorita que están subiendo los casos? ¿Y qué opina de la vacunación en niños? Por último, ¿cuándo sería la vacunación para menores de 5 años? Si usted nos podría decir. Primero, ve y revisa cuáles son los protocolos de la escuela en donde van tus hijos. No todas las escuelas tienen los mismos protocolos. Ahorita estamos viviendo un momento complicado en cuanto al aumento del número de casos. Evidentemente, al tener una población infantil y juvenil que no está vacunada, eso pues abre las puertas a que haya mayor número de epidemias en los niños y en los jóvenes. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para decidir si se regresa a clases presenciales o si se hace una pausa, porque de la misma forma como esto va a ser tremendamente alto, va a caer, porque pues llega un momento en que ya no puedes infectar más gente, porque ya la gente se infectó. Yo creo que esto podría llevar a que se tomara la decisión de que se pospusieran clases presenciales por unas 2-3 semanas y ya después regresar de una manera mucho más segura. Ahora, ojalá y la vacunación ya se haga abierta. Y en cuanto a la pregunta de los menores de 5 años, el estudio, desafortunadamente, pensábamos que ya para estas alturas íbamos a estar vacunando niños menores de 5 años. El estudio de 2 a 5 años, con una 10ª parte de la dosis de Pfizer, resultó que sea menos efectiva. Entonces,
Probablemente lo que se necesita es un cambio en la dosis, eso es lo que se está revisando para ver si esa vacuna se aprueba de una forma más rápida. Todavía no está disponible en los Estados Unidos ni en Europa, pero pues los estudios se están haciendo, esperemos que los resultados también muestren eficacia. Aquí es otro de los mensajes que yo les diría a la gente que tiene miedo a las vacunas. Una vacuna que no demostró ser tan eficaz y que se utilizó una dosis bajita fue también porque lo que tú quieres tener es seguridad y eficacia. Y si no se ha probado y no se ha puesto, no es otra la razón que no ha cumplido con las dos metas. Por eso Claro. tienen que confiar en las vacunas que sí están aprobadas y que sí se están aplicando. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ahorita, Alejandra, vamos a preguntar todo sobre dónde pueden encontrarlo, doctor, que muchos quieren tener consulta con usted. Hablan sobre, después de que les dio COVID a un paciente, doctor, ¿cuándo se pueden vacunar? Después de que tuviste COVID, 2 semanas después te puedes poner el booster. No necesariamente tienes que ser en ese tiempo, puedes prolongarlo un poco, pero lo que es muy importante, el mensaje aquí sería, el hecho de que te dé COVID no excluye que te tengas que poner una dosis de refuerzo. Mientras más vacunados estemos, mejor. Claro, claro, estoy de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Pues después hablan mucho sobre personas asintomáticas, si realmente contagian o no contagian. Las personas Sí. asintomáticas contagian. Incluso sabemos desde que empezó la pandemia que el 53% de los casos que ocurren por infecciones del virus, del SARS-CoV-2, eran originadas por personas asintomáticas. De ahí ha sido la gran dificultad en poder controlar la pandemia, porque si cuando te diera COVID te apareciera una C en la frente, pues sería muy fácil aislar a los que les apareciera la C en la frente. Aquí el problema es que mucha gente sale, no sabe que está infectado, no sabe que 2 días después va a tener síntomas o no sabe que es totalmente asintomático y están diseminando la enfermedad. Ok, sí, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Realmente el resto de las preguntas son un poco repetitivas con respecto a las vacunas. Voy a hacer una última pregunta y ya dice, ¿qué pasa si me vacuné estando positivo? Ok, si te vacunaste estando positivo, digo, no es lo ideal, pero no pasa nada, o sea, no te vas a poner más grave, no ha habido casos en donde demuestren que el sumar la vacuna con la enfermedad te genere un problema durante la enfermedad. Tampoco hay evidencia que después de eso la vacuna no funcione, porque la vacuna se va a quedar produciendo esa proteína S por un tiempo en tu cuerpo para que tú generes anticuerpos. Entonces, pues yo les diría, no es lo ideal ponerse la vacuna cuando tienes infección, pero si llega a ocurrir accidentalmente eso, tampoco tienes que estar angustiado de que o no te va a servir la vacuna o que vas a tener un cuadro mucho más grave. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que una disculpa por todos los problemas del audio. Sé que su tiempo vale oro y sé que ahorita en los hospitales hay muchísimo trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siempre estaremos eternamente agradecidos por su disposición, su buena disposición siempre para platicarnos y darnos las actualizaciones. A todos. Yo me dedicaré a difundir esta entrevista. Me parece que es básica que la gente personas cercanas que todavía no tienen conocimiento de salud. Esta entrevista es básica para todos ahorita y realmente estamos sumamente agradecidos de parte de Galena, de parte de Connecting Docs, de parte de Connecting Patients, de todos lados estamos muy agradecidos. Todos aquí se juntaron más de 250 personas y estamos muy agradecidos por, sí, todos le agradecen, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Pues, a ti, Francisca, y a seguirnos cuidando. Y de veras que yo siento que esto ya termina pronto, así es que echemos de ganas al final. muchas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo, un abrazo, un beso. Hay que seguirnos cuidando todos los que nos están escuchando. Cuidémonos. Falta poco. No pierdan la esperanza y no pierdan la paciencia. Ahorita, por unas semanas, como dice el doctor, unas 2, 3 semanas de no mandar a nuestros hijos al colegio,
no va a pasar nada y realmente vamos a disminuir los contagios en los niños y por lo tanto un COVID persistente en ellos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.